Acabo de regresar de Estados Unidos tras una reunión muy importante con el presidente Trump. Obviamente, el enfoque principal fue Irán. El presidente está decidido a agotar las posibilidades de lograr un acuerdo, el cual cree que se puede alcanzar. Ahora, debido a las circunstancias que se han creado, la proyección de fuerza. Y el hecho de que, como él dice, Irán seguramente debe entender eso. La vez pasada se lo perdieron y él piensa que hay una probabilidad seria de que esta vez no se lo pierdan. No les ocultaré que expreso mi escepticismo ante cualquier acuerdo con Irán, porque francamente Irán es confiable en una cosa. Ellos mienten y hacen trampa. Pero dije que si se quiere llegar a un acuerdo, este debe tener varios componentes que creemos que son importantes no solo para la seguridad de Israel, sino para la seguridad del mundo. Estados Unidos, la región, el mundo. Lo primero es que todo material enriquecido debe salir de Irán. Lo segundo es que no debe haber capacidad de enriquecimiento. No solo detener el proceso de enriquecimiento, sino desmantelar el equipo y la infraestructura que permiten enriquecer en primer lugar. Y lo tercero es abordar también las cuestiones de misiles balísticos. Existe un CR vacío, una limitación de 300 kilómetros, y se supone que Irán debe adherirse a ella. Por supuesto, no lo hace, como lo demostró la propia operación Rising Lion. Todos lo saben. Y lo cuarto es detener y desmantelar el eje del terror que Irán ha construido. Ha sido golpeado, pero todavía existe. Está intentando recuperarse, al igual que Irán mismo lo está intentando. Y lo último es, ¿recuerdan el dicho de Ronald Reagan respecto a la Unión Soviética? Confía pero verifica, desconfía y siempre verifica. Así que debe haber inspecciones reales, inspecciones sustantivas, no inspecciones con tiempo de aviso, sino inspecciones efectivas para todo lo anterior. Estos son los elementos que consideramos importantes para lograr un acuerdo y presenté nuestra posición con mucha claridad. También hablamos sobre Gaza. Creo que dejamos en claro, cuando partimos después de que fuimos masacrados el 7 de octubre, establecimos 3 objetivos con respecto a Gaza. El primero era devolver a todos los rehenes. El segundo era desarmar o desmantelar las capacidades militares de Hamás. Y el tercero es desmantelar las capacidades de gobierno de Hamás. El primero se ha logrado con la ayuda de Estados Unidos y ante todo con la ayuda de nuestros valientes soldados que son incomparablemente valientes. El apoyo que recibimos del presidente Trump y su equipo, el apoyo que recibimos de usted y de tantos en todo el mundo, y las decisiones que tomamos, no acobardarnos y no someternos a las presiones que se nos impusieron desde fuera. Y desde dentro nos mantuvimos firmes. Logramos sacar a cada una de estas personas, incluido el último héroe, Rani Gvili, un héroe increíble. Pero hay muchos otros. Allí nos mantuvimos firmes. Mantenerse firmes en las otras 2 cosas que deben suceder. Bajo el plan de 20 puntos del presidente Trump, cuando pasemos a la fase B, lo que debe suceder es que Hamás debe ser desarmado primero y luego Gaza debe ser desmilitarizada. Desarmado significa que debe entregar sus armas principales, no solo las principales armas. ¿Y qué dijeron las personas principales? Armas pesadas. Prácticamente no hay armas pesadas en Gaza. No hay artillería, no hay tanques, no hay nada. El arma pesada, la que causa más daño, se llama AK-47. Bien, eso es todo. Así es como ejecutan a las personas, así es como disparan a nuestra gente, eso es lo que usan, rifles de asalto. Eso es lo que usaron en la masacre del 7 de octubre, eso es lo que usan. Eso es lo que hicieron, la peor masacre del pueblo judío desde el Holocausto, con AK-47.
60,000 de ellos tienen que salir afuera. Obviamente hay RPGs, cohetes y demás, pero esa es el arma principal y esa tiene que desaparecer. Así que primero hay que desarmar a Hamás y segundo desmilitarizar Gaza. ¿Qué significa eso? ¿Todavía tienen túneles allí? Desmantelamos unos 150 kilómetros. De 500 kilómetros de túneles hay que terminar el trabajo. Eso también significa que no se pueden ocultar armas, laboratorios u otras instalaciones que utilizan para rearmarse, reagruparse y reorganizarse, que es lo que están intentando hacer. Le estamos dando una oportunidad al plan del presidente. Y él lo expresó de manera muy sucinta. Dijo que se puede hacer por las buenas o por las malas. Esperamos que se haga por las buenas, porque conocemos los estragos de la guerra. Sabemos lo que significa perder gente. Conocemos el costo humano de la guerra. Pero ese objetivo debe alcanzarse de una forma u otra, y de una forma u otra se logrará. Mientras tanto, cuando hay un alto el fuego, no significa que no podamos hacer nada. Nos atacan, incluso ayer y hoy. Matamos a 13 terroristas. Actuamos en respuesta. No esperamos. Simplemente actuamos. No tienen vía libre. Pero les estamos dando tiempo, dándole tiempo a la ISF, la Fuerza Internacional de Seguridad. La Fuerza Internacional de Seguridad y la Junta Presidencial de Paz y los distintos grupos, los distintos organismos que dependen de ella, les estamos dando la oportunidad de intentar hacerlo por el camino fácil. De nuevo, ya veremos. Y se hará. Gaza no volverá a representar una amenaza para el Estado de Israel. Ahora, obviamente, tenemos otros frentes. El más importante es el frente de la difamación contra el Estado judío y el pueblo judío, y el antisemitismo desenfrenado, del cual hablaré en un momento. Pero quiero llamar su atención sobre lo que está ocurriendo, porque no lo sabrán. Si encienden los canales de televisión y demás, depende de cuál, por supuesto. No sabrían lo que está ocurriendo aquí. Lo más importante que está ocurriendo es que la gente viene a nosotros. Las naciones vienen a nosotros. Las empresas vienen a nosotros. Enormes potencias económicas vienen a nosotros. Israel ha sido clasificado por The Economist, que no es precisamente un admirador mío ni del Estado de Israel en los últimos años. Pero acaba de clasificar a la economía israelí entre las 3 economías más vibrantes del mundo. Ahora, esto ocurre después de 2 años de guerra. 2 años. Es nuestra guerra más larga. Es incluso más larga que la guerra de independencia. 2 años siendo atacados en los medios internacionales y demás, en la ONU y en todos estos organismos asociados. Nuestra economía está creciendo rápidamente. Nuestra bolsa está en su punto más alto de la historia. El shekel frente al dólar está casi en su nivel más alto en 30 años. La inflación está bajando. Hay muy poca. Las tasas de interés han bajado. No lo suficiente, más, pero está en 4%. Ahora bajará aún más. Y las inversiones en Israel son enormes. Ahora bien, ¿por qué está ocurriendo eso? 1, porque manejamos la economía de manera responsable. Sabemos cómo hacerlo. 2, porque tenemos la demostración de la guerra. La guerra mostró la destreza de Israel, las enormes capacidades aquí, las capacidades de alta tecnología y tecnología avanzada que asombran al mundo. Eso no es solo en el ámbito militar. Tiene consecuencias inmediatas en el ámbito civil y la gente lo entiende. Así que vienen aquí. Ahora, como se dijo, los países vienen aquí. El canciller de Alemania estuvo aquí por iniciativa propia. Nos gustaría hablar con ustedes sobre nuestra industria de defensa, en la que quieren invertir una cantidad de dinero muy, muy grande. ¿Quién viene aquí la próxima semana? Narendra Modi. Una alianza tremenda entre Israel e India, y vamos a discutir todo tipo de cooperación.
Ahora bien, como sabéis, la India no es un país pequeño. Tiene 1.500 millones de habitantes. En India, Israel es enormemente popular. Enormemente popular. ¿Sabías qué? ¿Sí lo haces? Bien, me alegro que lo sepas. Pero quiero que todos ustedes lo sepan. Y hay otros países que se nos acercan, uno tras otro. Ha habido un cambio, como sabéis, en América Latina. Tú lo sabes. La primera, obviamente, es la constancia de algunos de nuestros amigos. Argentina, entre ellos, un tremendo amigo, y merece un tremendo aplauso. Llegas tarde. Pero hay otros. Está Ecuador y Paraguay y Bolivia y así sucesivamente. Creo que en estos momentos hay unos 7 países, y me equivoco al no mencionar sus nombres, pero el número crece constantemente. Chile. ¿Ya no? Sí, vamos, dímelo. ¿Qué? Panamá, gracias. ¿Otros? Honduras, sí. Entonces, ¿he dejado a alguien fuera? Ese no es un país latinoamericano. Bueno, hay más. Hay más en Asia de los que podrías imaginar. Y algunos de ellos son reservados al respecto, algunos lo son menos, algunos son abiertos al respecto. Están viniendo porque Israel es un motor poderoso, es una potencia imparable en innovación y tecnología que está cambiando el mundo. Hace una década dije que Israel sería de las 3 mayores potencias ciber. Me equivoqué. Bueno, tenía razón, pero es el número 2. Israel, el pequeño Israel, 10 millones de personas, recibe más inversiones extranjeras en cibertecnología que cualquier otro país del mundo, excepto Estados Unidos. Estoy hablando de cifras absolutas. Eso es lo que logramos en 10 años. ¿Adivinen qué? Vamos a hacer exactamente lo mismo en inteligencia artificial. Acabamos de firmar un importante acuerdo con Estados Unidos sobre cooperación en inteligencia artificial. Vamos a hacer lo mismo, en cuántica. Esa es nuestra ventaja y la perseguimos con determinación. Israel es un país muy fuerte, saliendo de la guerra, fuerte económicamente, fuerte militarmente, fuerte tecnológicamente, y tenemos la intención de ser mucho más fuertes. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque creo, y por cierto, Estados Unidos acaba de emitir un memorando del Consejo de Seguridad y describió su visión de alianzas regionales y países ancla y llamó a Israel, ya saben, el aliado modelo. El aliado modelo, un aliado. Cree en los principios democráticos, pero lucha por lo suyo. No pedimos tropas estadounidenses. Potenciamos nuestra industria de armas. Se lo dije también a Trump. Con un profundo agradecimiento hacia Estados Unidos, el apoyo bipartidista de de todo el espectro para la asistencia militar a Israel ha sido constante, pero, como dije al ser elegido, en 1996 maduramos económicamente o reformamos nuestra economía hacia el libre mercado. Así que no podemos renunciar durante la transición a la ayuda económica que recibíamos entonces de $1.200 millones. Era mucho dinero en aquellos días. Nuestro PIB per cápita en ese momento era de $17,000. Ahora, muy pronto, será de $65,000. $1,000 per cápita y en 10 años tendremos una economía de $1 billón. Ahora, no es una economía enorme, pero tampoco es una economía pequeña. Así que podemos darnos el lujo de eliminar gradualmente el componente financiero de la ayuda militar que estamos recibiendo. Y propongo una reducción a 0 en 10 años. Ahora, en los 3 años que quedan del actual memorando de entendimiento y otros 7 años, reducirlo a 0. Israel se sostendrá por sí mismo y lo hace así como luchamos por nosotros mismos. Al mismo tiempo, queremos pasar con Estados Unidos de la ayuda a la asociación. Porque tenemos tecnólogos y desarrolladores de todo tipo de sistemas de defensa con un talento fenomenal.
Y lo compartimos con nuestro amigo, el amigo insustituible, que es Estados Unidos. Pero ahora queremos tener una inversión conjunta. Nosotros ponemos una parte, ellos ponen una parte igual y compartimos los frutos. Pero nuestro objetivo es construir una industria armamentística independiente en Israel. Creo que todo el mundo entiende en qué tipo de mundo estamos entrando. Y eso es algo que nosotros tenemos la intención de hacer. Digo todo esto sobre nuestra capacidad de defendernos, nuestra fortaleza, porque se relaciona con el último punto que quiero compartir con ustedes. Creo que probablemente la gente está sorprendida por las olas de antisemitismo que están arrasando esas sociedades libres, Estados Unidos, Europa, Australia, donde tuvimos la tragedia en Bondi Beach y en otros lugares e incluso en la propia América. Y eso, en efecto, es impactante. Bueno, no necesariamente es sorprendente si uno observa los ciclos de antisemitismo a lo largo de los siglos. Sí, el antisemitismo tuvo un breve respiro. Tuvo un respiro después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, pero regresó. Era bastante prominente antes de la Segunda Guerra Mundial. Nadie aquí es lo suficientemente mayor como para haber conocido al padre Coughlin. ¿Saben quién fue el padre Coughlin? ¿Quieres describirles quién fue el padre Coughlin? Él era un antisemita rabioso con una audiencia radial masiva y tenía mucha influencia en Estados Unidos. ¿De Detroit? Sí, vale. ¿Algunos de vosotros ya tenéis la edad suficiente? Era aislacionista, antisemita rabioso, etc. Con la Segunda Guerra Mundial ya conocemos el resto y ahora está asomando de nuevo su cabeza pútrida y fea otra vez. Bien, así es. Pero si miras el curso de la historia judía, lo que ves es que esto fue un fenómeno bastante constante. Quiero decir, una vez que perdimos nuestra tierra, una vez que fuimos dispersados entre las naciones, éramos presas fáciles. Éramos presas fáciles. Eventualmente, cuando había cambios sociales, siempre se culpaba a los judíos. Y nos culparon en la antigüedad, 500 años antes del nacimiento de Cristo. La gente no conoce el antisemitismo helenístico que existía aquí en la diáspora. Y luego lo que ocurrió en la Edad Media ya lo conocen y sucedió en tiempos modernos. Y estos ataques contra los judíos siempre eran precedidos por difamaciones, horribles difamaciones, a las que incluso personas supuestamente civilizadas y educadas adherían. Los judíos envenenaban los pozos, los judíos propagaban plagas, los judíos matar niños cristianos para usar su sangre en la elaboración de matzá. Y esto llega hasta los tiempos modernos. Los nazis básicamente decían lo mismo. Y todas estas invectivas, todas estas calumnias siempre iban acompañadas finalmente de exilio, pogromos o asesinatos en masa. Eso es lo que les sucedió a los judíos, un país tras otro, hasta los tiempos modernos. Creo que el gran cambio en la historia judía fue provocado por, no lo creo, el gran cambio en la historia judía que Herzl vio con mucha claridad fue que cuando los judíos tengan su propio Estado independiente, tendrán el poder independiente para repeler los ataques físicos contra nosotros. Durante la diáspora sufrimos por dos cosas que convergieron y crearon una tragedia enorme y repetida. Éramos a la vez prominentes y débiles. Y cuando eres a la vez prominente y débil, invitas a una cualidad humana. Eso ocurre entre individuos, pero también entre naciones. Se llama envidia. Y cuando envidias a alguien y puedes atacarlo, entonces lo haces. Y esa es esencialmente la historia de los judíos. Es una simplificación del antisemitismo, pero te dice mucho sobre lo que lo sustentaba. Con el surgimiento de Israel, el Estado judío es definitivamente prominente, pero ya no es débil. El 7 de octubre pensaron que nos harían un holocausto. Ese era el objetivo. Si hubieran podido, habrían asesinado a cada persona, a cada mujer, niño, bebé que pudieran, que es lo que hicieron.
Los rechazamos tras el primer día, con un costo atroz. Perdimos a 1.200 inocentes. En el Holocausto, el 7 de octubre ocurría todos los días, 5.000 veces. 5.000 veces. No dejamos que pase un día de tanta tragedia. Hacemos retroceder a nuestros enemigos. Estamos en el proceso de destruir lo que queda de ese eje del terror. Podemos defendernos. Y los países vienen a nosotros porque tenemos esa fortaleza. Y les digo que esa fortaleza es algo que debemos mostrar en todos los países, en Australia, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Les digo, frente a estas difamaciones, no se acobarden, no se dobleguen, no bajen la cabeza. Luchen, porque la gente respeta a quienes se respetan a sí mismos. Y las minorías que lucharon, ya sean los negros, los gays o las mujeres, lucharon. Y lo que tenemos que hacer como judíos, tanto aquí en Israel como en las diversas comunidades judías alrededor del mundo, empezando por Estados Unidos, es contraatacar. El silencio no ayudará. Mirar con recelo no ayudará. Contraatacar. Eso es lo que te digo. Eso es lo que les digo a los jóvenes estudiantes judíos que conozco. Estoy muy orgulloso de ellos cuando los conozco. Veo que tienen ese fuego interior, pero debe ser una política. Nosotros contraatacamos. Va a haber una guerra mediática. Hay una guerra digital. Sí, lo sé todo eso. Y la vamos a pelear juntos. Pero lo más importante es que estén dispuestos. Dios, odio tomar prestada esta frase. Luchar, hay que contraatacar. El primer requisito para derrotar el antisemitismo es luchar contra el antisemitismo. Es la única manera. No hay otra manera. Lo hacemos, obviamente, en el campo de batalla y contra las manifestaciones físicas de quienes quieren masacrarnos. Y tenemos mucho éxito en eso, pero también debemos hacerlo a nivel informativo o a nivel de desinformación. Y les garantizo que si lo hacemos, el futuro judío, como ven en este estado extraordinario, el estado judío, el estado de nuestro pueblo, tendrá un futuro extraordinario. Gracias por su apoyo constante, incondicional y sin restricciones. Gracias, queridos amigos, y nos vemos el próximo año en Jerusalén. Muchas gracias.